Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles nuevamente en una sesión de los martes de coyuntura que organiza DESCO. Esta mañana vamos a conversar con un poco más de detalle sobre lo que significa para el país la extradición del expresidente Toledo, que esté ya acá, que pueda seguir el proceso. Y le hemos pedido a Julio que nos comparta su mirada de las posibilidades que eso trae para el país, para nuestra democracia y los límites también que tenemos en estos temas. Muchísimas gracias, Julio, por aceptar acompañarnos esta mañana. Creo que todas conocemos a Julio. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con formación en Derecho Público. Él es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal y, como todos lo hemos visto, trabaja muchas materias relacionadas a los procesos de transición democrática, delitos contra los derechos humanos y de corrupción. Él integró el equipo jurídico de la Procuraduría ad hoc Fujimori Montesinos y varios otros delitos de corrupción. Han estado siempre, o lo han tenido a él como persona representante por nuestro país. Muchísimas gracias, sabemos de tu ocupada agenda y esperemos tener una sesión de diálogo fructífero esta mañana contigo. Gracias, Julio, te dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Molina, por la presentación. Buenos días a todos, a todas, a todos. Y bueno, gracias por la invitación. A ver, creo que efectivamente es un momento importante por varias razones. Yo creo que la extradición de Toledo hay que abordarla desde distintos enfoques, ¿no? El primero que se me ocurre, porque además creo que no es posible dejar de pensar en la coyuntura, en la actualidad, en cómo estamos, en cómo los elementos del día a día, digamos, azarosamente o porque son buscados, tienen algún efecto en el ejercicio del poder hoy por hoy, ¿no? Y creo que la extradición de Toledo ha sido o viene siendo de alguna manera aprovechada por el Ejecutivo, por el régimen, para desviar la atención sobre este asunto en particular, ¿no? Digamos, quitar el foco de algunas cosas que siguen pasando y que siguen preocupándonos día a día, permanentemente, ¿no? Entonces creo que eso que puede ser, yo dudo mucho por la ineficacia, porque conozco de la ineficacia de varios funcionarios del régimen actual, sobre todo en Cancillería y sobre todo en el Ministerio de Justicia, que son los sectores que están llamados a participar más activamente en un proceso de extradición. Dudo mucho que haya sido buscado, ¿no? Que esto haya ocurrido en este momento. Pero si fuera por el azar, igual eso tiene un efecto en el ejercicio del poder, ¿no? Así es que creo que también hay que mirarlo desde esa perspectiva inicialmente. Ahora, ya entrando al tema de la extradición, ustedes saben que la extradición tiene dos componentes o dos momentos o dos enfoques también distintos. Uno que es jurídico y que obedece a una serie de reglas que hay que cumplir o requisitos que tienen que examinarse en los hechos para que la extradición proceda, y ese es un lado más jurídico, pero también hay un lado político. Hay un lado político importante que tiene que ver con una evaluación de si el requerimiento que hace el país requirente al país que acoge, al país que tiene en su territorio
a un sujeto requerido por la justicia, es un requerimiento que obedece a razones judiciales o a razones políticas, ¿no? Entonces tienen que confluir razones jurídicas suficientes, penales, ¿no? Y tiene que haber o más bien, no puede existir una razón política detrás de la pretensión de un Estado de extraditar a un nacional. O sea, y las razones jurídicas se examinan, lo sabemos, en el procedimiento por los órganos de administración de justicia del país requerido, ¿no? Y todo el examen político se examina a través de relaciones exteriores. Por eso es que decía que los dos sectores comprometidos en un procedimiento, en un proceso de extradición, son, de un lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería y el Ministerio de Justicia. Y en lo jurídico, lo que tiene que revisarse básicamente es que se cumple lo que llamamos los abogados la doble incriminación, que quiere decir que el delito que está imputado al sujeto requerido es delito en el país requirente y en el país requerido. Es decir, que esa conducta atribuida a este sujeto tiene que ser delito en ambos países, ¿no? Y los elementos objetivos de la conducta, que son asimilados al tipo penal, tienen que ser más o menos los mismos en ambos países. Por eso es que, por ejemplo, muchas veces hemos tenido dificultades respecto de ese aspecto del proceso para solicitar la extradición de algunos connacionales. Por ejemplo, recuerden ustedes cuando en Chile, después de la caída del gobierno de Fujimori y el inicio de los procesos anticorrupción, varios de los miembros de la organización criminal de Fujimori y Montesinos, más cercanos a Montesinos que a Fujimori inicialmente, huyeron para Chile, ¿no? Era porque en Chile, en ese momento después se corrigió el Código Penal y hay una serie de reformas que ha sufrido el Código. En ese momento en Chile no era posible atribuirle delito de peculado, que es un delito especial propio, un delito que solamente puede ser atribuido a título de autor a un funcionario público y además a un funcionario público que administre, perciba, detente caudales públicos, fondos caudales públicos, ¿no? Pero los privados no podían ser imputados a título de autores. Aquí se resolvió, en Perú se resolvió eso con interpretación, con doctrina, y a estos sujetos se les imputó el delito de colusión, de peculado a título de partícipes, no autores, sino partícipes. Pero en Chile no era posible eso. En Chile era absolutamente inviable algo así, y por lo tanto, en esa pequeña diferencia, pequeña gran diferencia, se ampararon las defensas de estos sujetos en Chile para evitar la extradición de varios de ellos, ¿no? Entonces podía haber pasado lo mismo en el caso Toledo. El caso Toledo, si bien es distinto en cuanto al tipo penal, sí se exige esa doble, igual que en cualquier caso, en cualquier proceso de extradición, se exige esa doble incriminación que incluso llega hasta, como en el caso de estos sujetos en Chile, hasta la posible interpretación de lo que son los elementos objetivos del tipo penal, ¿no? En el caso de Toledo todo confluyó, la conducta es exactamente también en Estados Unidos la misma que da lugar al tipo penal. A Toledo se le imputa lavado de activos, pero también colusión, y se le imputan, entiendo que colusión por el caso de IRSA, ¿no? Las IRSAs, en verdad, IRSA Norte, IRSA Sur, además, ¿no? Porque tiempo después llegó otro cuadernillo de extradición, se forma un cuadernillo de extradición, evidentemente, por cada una de las imputaciones. El primero que llegó fue el caso de las IRSAs, llegó a través de la Cancillería, de la Cancillería norteamericana, y después pasó al Poder Judicial.
el proceso de las IRSAs por el delito de colusión. El delito de colusión tiene que ver con una presunta, un presunto acuerdo colusorio, ¿no?, en un proceso de licitación, en este caso con Odebrecht, ¿no?, que nos, ahora, a juzgar por toda la información de la que hemos sido testigos todos, parece que el asunto es bastante claro, ¿no? O sea, que ha habido reuniones, concertación, acuerdos bajo la mesa para que finalmente Toledo sea beneficiado con un dinero que le entregó o que promovió su traslado hacia esferas de dominio de Toledo, o debería decir sus funcionarios. Entonces, el delito de colusión en el caso de las IRSAs, y tiempo después llegó otro cuadernillo de extradición, entiendo yo, que no solamente incluía a Toledo, sino también a su esposa, Elian Karp, y a su suegra, Greta Fennenburg, por el delito de lavado de activos. Y esto, ambos casos están relacionados. O sea, a mí, al principio no necesariamente era tan claro, pero ahora, a medida en que hemos ido conociendo detalles de las imputaciones, queda claro que ambos delitos están relacionados. El delito de lavado de activos quiere decir que se ingresa dinero proveniente de actividades ilícitas al circuito comercial, ¿no?, o al circuito financiero legal, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que el lavado de activos tiene que provenir de dinero sucio, por eso se lava, ¿no? Se lava el dinero. Entonces tiene que haber un delito previo o varios delitos previos o actividades ilegales previas, ¿no? Y yo creo que a estas alturas está muy claro que esas actividades ilegales previas que dan lugar al lavado de activos que hace Toledo al comprar las casas a través de su suegra son los pagos, las dádivas entregadas por Odebrecht a Toledo y que dieron lugar al primer proceso penal por colusión. Entonces, ambos delitos y ambos cuadernillos de extradición tienen relación estrecha. Lo primero que habría que decir sobre la concesión de la extradición es que Estados Unidos no ha evaluado, parece, suficientemente esa relación, porque solamente ha accedido a la extradición por el caso de las IRSAs, más no por el caso Coteva, que es el caso de lavado de activos. Y es por eso, por ejemplo, entre otras cosas, que Elian Karp no ha sido extraditado, ¿no?, pese a que se ha también solicitado su extradición. Toledo ha sido extraditado por el caso de las IRSAs, y por el caso de Coteva tendrá que ampliarse la extradición para que él pueda ser procesado y eventualmente al final condenado por ese delito, ¿no? Entonces, primer asunto, creo yo que ha habido aquí una dificultad respecto, no tengo claros los argumentos que ha exhibido el Estado peruano a través de Cancillería y de las Procuradurías, en fin, y del Ministerio Público para activar la extradición, para conseguir la extradición en ambos casos, pero por lo menos del lado del país requerido ha habido una evaluación que no ha estimado que hay esta relación más o menos evidente ahora entre un caso y otro, ¿no? Entonces, ahora, creo que el hecho de que se haya accedido a la extradición de Toledo tiene también algunas razones que están fundadas en lo que en derecho internacional se llama el principio de la reciprocidad, ¿no? O sea, muchos países acortan, a pesar de que este no ha sido un proceso necesariamente corto, finalmente ha terminado en la extradición de Alejandro Toledo, y creo que ahí hay una serie de evaluaciones que también pasan por esto que llamamos el principio de la solidaridad en el estatuto, en la institución de la extradición. ¿Qué quiere decir? Que si un Estado ha accedido en el pasado a extraditar a un connacional
pues el país requerido en el futuro, si el país requerido en el futuro, tendrá que más o menos hacer lo mismo, porque ¿no? Se entiende que también en el futuro podría haber un requerimiento a ese país que en algún momento fue el requirente. De tal manera que yo creo que también pesa la idea de que eh, más allá del poder o la influencia que haya podido tener Toledo en determinado ámbito, probablemente local, en los Estados Unidos, pesa, ¿no? La decisión de Estado, una decisión de Estado que mira también la posibilidad de una actuación posterior de la justicia norteamericana con respecto a connacionales, ¿no? Entonces, eh, y les cuento esto porque además creo que el riesgo de que no haya sido extraditada la señora Karp, eh, claro, más allá de que no tiene una medida de arraigo, ¿no? No tiene ninguna medida de arraigo. Hoy día la señora Karp, de hecho, no sé si salió ya, no estoy atento a eso, no lo he visto, creo que no, de Estados Unidos, pero la señora tiene su pasaporte y no tiene ninguna medida que la sujete a quedarse en Estados Unidos. Entonces ella podría tranquilamente salir del país y yo creo que si fuera si estuviera en su pellejo, digamos, lo que haría es irme a Bélgica o a Israel, porque entiendo que Karp tiene la nacionalidad belga y también la nacionalidad israelí, y en Bélgica pasa, como en varios países de Europa, que no se extradita con nacionales, no se extradita a los nacidos en ese país o los que han adquirido la nacionalidad. Eh, Prueba de ello es, por ejemplo, el caso Schutz, ¿no? Si ustedes se acuerdan, Schutz huyó hacia Suiza a través de Argentina y nunca pudo ser extraditado, nunca pudo ser extraditado, ¿no? ¿Por qué? Porque Suiza, igual que Bélgica, no extradita con nacionales. Y lo que pasa en Israel es diferente, pero tiene el mismo efecto, y es que el Perú e Israel no tienen un tratado de extradición, ¿no? Y por lo tanto tendría, eventualmente, si es que el Perú quisiera iniciar un trámite de extradición respecto de CARP, eh, tendría que fundarse en estos principios del derecho internacional como el de la solidaridad, ¿no? Entonces ahí tendría que apelar a que alguna vez, y sí ha pasado, se extraditó a un sujeto que la justicia israelí pedía, ¿no? Que estaba en Perú. Entonces, eso creo que da cuenta primero, de que el poder de Alejandro Toledo no era el que algunos informaban, es decir, creo que no alcanzaba más que para alargar eventualmente algunos trámites del proceso de extradición. Creo que Toledo ha dado cuenta, además de ser tan, eh, tan temeroso, tan pusilánime respecto de su proceso, como lo fue en su momento García, con diferentes actuaciones, ciertamente con diferente talante, pero al final con una vocación de ilusión que no lo hace muy digno, que digamos, y ha tratado por todos los medios haciendo uso de todos los procedimientos que le franqueaba la ley allá, de estirar, ¿no? Su regreso al Perú. Ahora, ¿qué viene después de la llegada de Toledo? Lo primero es que Toledo llegó y ya tenía una medida de prisión preventiva activa en el caso de las CIRSAS, ¿no? Ya se había solicitado la prisión preventiva eh, para Alejandro Toledo y también, entiendo yo, para la señora Elian Carp. No, miento. El Carp es en el caso de Cotega. Pero en el caso de las CIRSAS ya había una prisión preventiva eh, decretada por el juez, ¿no? Para el señor Toledo, de tal manera que cuando llegó era
solamente un trámite que fuera internado en Barbadillo, ¿no? Eh, Ahora, esto es la, la, esta medida, ¿no?, que se evaluó en su momento, la medida, me refiero a la medida de prisión preventiva, eh, es una medida cautelar, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que ya la justicia adelantó opinión respecto de la responsabilidad penal del señor Toledo. Eh, es una medida preliminar y es una medida de aseguramiento. Es una medida que simplemente sujeta a Toledo al proceso y evita que eventualmente se fugue, ¿no? O que entorpezca las investigaciones, ¿no? Allí se evaluaron, por supuesto, con Toledo en ausencia, ¿no?, el peligro de fuga era más que evidente, ¿no? Él ya se había fugado o él no quería regresar, él estaba, por lo tanto, entorpeciendo también el proceso mismo con su renuencia a sujetarse a la ley peruana. Eh, pero él podría, digamos, su defensa podría eventualmente en los días siguientes pedir una variación, pero yo no veo que esto vaya a cambiar. Es decir, cuando se decretó la medida de prisión preventiva, su defensa podía apelar y creo que apeló y se confirmó, ¿no? Se confirmó la prisión preventiva. Lo que podría hacer ahora, ya no puede apelar, lo que podría hacer ahora es pedir una variación, pero para ello requeriría Toledo tener algún elemento nuevo que informara a la judicatura para solicitar esa variación. Es decir, algo cambió en los hechos que requiere que también cambie la medida que se le puso, ¿no? Ese podría ser, el tema de salud sí podría ser eventualmente, pero tendría que ser evaluado efectivamente por una médica y tendría que tomarse una decisión de rigor, ¿no?, a los resultados de esa junta médica y a los argumentos que vierta la defensa de Toledo pidiendo esa variación. Entonces yo creo que a Toledo los 18 meses que tiene que afrontar en prisión preventiva van a servir para que seguramente pase todo este tiempo en prisión y vaya al juicio oral estando en calidad de prisión preventiva, ¿no? Otra cosa que me parece importante es que Toledo llega y ya hay por lo menos una audiencia de control de acusación, es decir, ya hay una acusación, ¿no? Ya el fiscal ya tomó la decisión de acusar, de solicitar una pena, que es 18 años si no me equivoco, y de tener una pretensión indemnizatoria, una pretensión de reparación civil. Ya avanzó hasta ahí el proceso con Toledo en Estados Unidos, ¿no? Seguramente la etapa intermedia, llamamos nosotros los abogados en el proceso penal, la etapa intermedia, que es la del control de acusación, durará algún tiempo, algunos meses, hasta que se tome la decisión. Seguramente la decisión será ir a juicio oral, ¿no? Y luego de eso recién, o sea, en unos meses más, todo lo que demore la audiencia de control de acusación, se abrirá el juicio oral y público, ¿no?, que yo calculo, si ya estamos casi mayo, no antes del próximo año. Yo creo que el próximo año, inicios del próximo año, probablemente estemos cerca de que se inicie el juicio oral por el caso Irsas, ¿no? Así es que creo que o sea, cualquiera sea el destino del otro periodo de extradición, avanzará de esa manera, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ha enfrentado el Ministerio Público, cómo ha tenido su de dirigir la investigación el Ministerio Público en el caso de las IRSAS? Yo diría que hay mucha información que ha llegado de Brasil a través de las colaboraciones eficaces de allá, que han dejado información valiosa respecto a la participación de Toledo, de algunas personas eh, este, que tuvieron relación con Odebrecht, con los funcionarios de Odebrecht, aquí en Perú, en Brasil, o donde fuese, eh,
y creo que eso podría servir efectivamente para probar que hubo acuerdos colusorios, que hubo pactos previos para que la concesión se le otorgara a Odebrecht para el proyecto de las CIRSAs. El problema, y yo creo que sí hay un problema bastante serio del Ministerio Público, es que si bien tiene mucha información respecto de Toledo y otras personas, tiene muy poca o nula información respecto de otras que participaron de manera marginal o que en el esquema del Ministerio Público entran de manera absolutamente marginal, contra las que no hay prácticamente evidencias ni indicios, siquiera en muchos casos, de participación. Entonces, el Ministerio Público ha abierto tanto el panorama, incluyendo a tantas personas en estos casos, en el caso de ERSA, por ejemplo, que yo creo que va a ser muy difícil cerrarlo en el juicio, ¿no? Con los medios probatorios que tiene, eh, conseguir eventualmente en ese momento una condena, ¿no? Una condena para todos, quiero decir, ¿no? Eh, entonces, creo que ahí un poco el reto del Ministerio Público, eh, y creo que va a ser un reto duro. Además, y no solo en el caso de Alejandro Toledo, sino en varios de los otros procesos que se han abierto alrededor del del afer Odebrecht, ¿no? Odebrecht y el Estado peruano. Eh, Otra cosa que me parece súper interesante es que había y hay todavía algunos críticos muy feroces de los acuerdos de extradición tomados, o más bien firmados por el Estado peruano y Odebrecht. Eh, y el hecho de la contundencia de los cargos contra Toledo creo que da cuenta de que el convenio sí es importante, era importante su firma, ¿no? De hecho, cada vez que hay algún problema con el convenio, quienes salen en los medios de prensa a decir, bueno, lo dijimos, esto era, son personas relacionadas a algunas actividades digamos, anexas a los acuerdos colusorios con Odebrecht, ¿no? Entonces, creo que es bastante sintomático lo que está pasando en ese sentido. Eh, bueno, ¿qué otra cosa va a pasar con Toledo? Yo creo que lo otro es el tema del lavado de activos, ¿no? Porque, como les decía, eso todavía no ha sido materia de aprobación por parte de la justicia y del Departamento de Estado norteamericano, el caso del lavado de activos, y ahí tendrá que, seguramente la defensa de Toledo también mirará en parte ese extremo del problema penal de Alejandro Toledo, y litigará allá la no concesión de la extradición por ese delito, ¿no? Mucho más si en ese delito está además, en ese proceso está incluida su esposa y su suegra, ¿no? Eh, Sin embargo, creo yo que es muy importante que el Estado peruano eh, mire con atención ese extremo, no haga como ha hecho ahora. Hemos demorado mucho, pero además no solamente eso, sino que creo que ha habido algunas deficiencias en el planteamiento. Yo, digamos, no entiendo cómo es que los cuadernillos fueron separados, o con tanta distancia temporal uno de otro. Eh, pero bueno, es un asunto que tendrá que resolverse y tendrá, en este caso, como les decía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cosa que en este gobierno, o sea, yo no le tengo ninguna fe, no sé ustedes, ninguna fe a ninguno de las carteras del Ejecutivo. En particular, creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores está desprovisto de todo sentido de eficiencia y de pragmatismo, no sé, creo que hay evidentes razones para pensar que no, que en tanto este gobierno dure,
la lucha por conseguir la extradición o la ampliación de la extradición por el caso de lavado de activos va a ser deficiente, ¿no? Y decía, creo que es importante porque este es un caso global, integral, o sea, ambos casos están relacionados unos con otros y creo que si no hay posibilidad de que la justicia peruana actúe en el caso de lavado de activos, va a ser, digamos, vamos a conseguir, si acaso en algún momento, una justicia parcial, ¿no? Y otra cosa es que creo que la imputación por lavado de activos, en un caso tan avanzado en términos probatorios en la justicia interna peruana, puede también alumbrar los otros casos de lavado de activos de otros sujetos que también participaron de toda esta trama de corrupción, ¿no? Nada, no sé si hasta ahí me puedo quedar y podemos conversar, podemos mirar algunas otras cosas ya con preguntas y conversando, ¿no? Muchísimas gracias, Julio, por este panorama. Entonces ahora vamos a dejar abierto el diálogo. Ya saben, pueden levantar la mano, por favor, para hacer uso de la palabra, o pueden avisar por el chat. También estoy atenta. ¿Quién se anima? Jorge Sáenz. Sí, gracias, Molina, y gracias a Julio por su presentación. Buenos días con todos y con todas. Algo a propósito de este tema de los casos de corrupción en el país, algo que siempre me está llamando hace tiempo la atención es el tema de las prisiones preventivas, ¿no? Y me imagino lo engorroso que debe ser también para la Fiscalía poder armar un caso, ¿no? Entonces, ¿ahí cuál es la lógica de las prisiones preventivas para estos casos de corrupción? Que lo primero que se pide es la prisión preventiva mientras se va investigando para recién acusar. Creo que esa es la lógica, ¿no? Yo no soy abogado, así que puedo sin ningún miedo poder hacer la pregunta. Pero yo tengo la impresión que a veces que la Fiscalía peruana o no sé quién no está muy preparada para poder procesar estos casos, porque no todos están ahí con prisión preventiva, otros sí, otros no. Entonces no sé si tú podrías comentar eso, cuán engorroso es factible que en verdad estos casos de corrupción puedan ser condenados, sentenciados, porque estamos hace mucho tiempo con estos casos y no se va resolviendo nada o no se ve algunos avances, o al menos de repente yo no lo puedo ver, ¿no? Gracias. Bueno, eso evidentemente es una pregunta súper interesante porque sí, excede el caso de Toledo, nos lleva a hacer una evaluación más integral de la forma en que está actuando el Ministerio Público, en que está llevando los procesos. Yo coincido absolutamente en que sí, hay una inversión de la lógica de estas medidas limitativas de derechos que son absolutamente excepcionales. Es decir, la prisión preventiva y cualquier medida de limitación de derechos es excepcional y tiene unos requisitos que deberían ser observados rigurosamente, tanto para su planteamiento por el Ministerio Público como para el acogimiento por parte del Poder Judicial. Es decir, muchas veces, y por eso es que hay tanta confusión respecto de estas medidas limitativas, quienes son legos en derecho pueden pensar que esto es una forma de adelantar opinión respecto de la responsabilidad penal del imputado. No, eso definitivamente no es así, ¿no? Es solamente una medida de aseguramiento y por lo tanto el elemento fundamental que hay que evaluar es si hay peligro de fuga o peligro de obstaculización de las investigaciones, que todo más o menos encaja en un concepto que es el peligro procesal, ¿no? Si hay peligro, ese es el punto central. También hay que atender, por supuesto, que haya una imputación que sea verosímil y que los cargos sean claros y que el delito sea superior a 4 años. Pero el núcleo para dictar una medida de aseguramiento como una prisión preventiva debiera ser siempre el peligro procesal. Y yo creo que muchas veces no se está tomando en cuenta eso y se está invirtiendo, ¿no? Esto que es una excepción y se le está convirtiendo en regla. Y eso, ciertamente, como decía Jorge, creo que posibilita que el Ministerio Público se sienta tranquilo
¿no? Y en el caso de Toledo, 18 meses, pero ha habido personas que han estado más tiempo en prisión preventiva sin que el proceso avance como debiera, ¿no? Y lo que es la regla, es decir, que el sujeto imputado afronte el proceso en libertad, con restricciones eventualmente, pero en libertad, se ha convertido en una excepción, ¿no? Excepcionalmente, en estos casos, el sujeto afronta el proceso en libertad, ¿no? Y creo que eso tiene que ver también con esto que les decía que creo que se ha abierto demasiado el espectro de imputación, se ha incluido gente que no necesariamente va a terminar dentro de la mirada integral del proceso, así que por ahí creo que hay una mala, no solamente una mala aplicación del derecho, sino una mala, un mal cálculo del Ministerio Público, ¿no? Gracias, Julio. ¿Y más? Pilar. Sí, buenos días, gracias por la exposición. Al iniciar, tú hiciste una breve referencia al impacto político de la Avenida de Toledo. No sé si puedes desarrollar más ese punto, ¿no? Porque lo que yo he visto circulando mucho en redes son, digamos, videos de la derecha, ¿no? Donde saca partido, ¿no? Y más bien con esto trata de insultar más a los caviares, ¿no? A tirar barro con ventilador a Rosa María Palacios, a Gorriti, etcétera. Entonces, no sé si al respecto habrían algunas apreciaciones. Gracias. Sí, sí, bueno, gracias. Efectivamente, a eso me refería, porque yo, o sea, cuando hablaba y cuando hablo en general del ejercicio del poder, del gobierno, hoy no me refiero solamente, o no me refiero exclusivamente a Dina Boluarte, ¿no? Que creo que Dina Boluarte hoy por hoy es una especie de espantapájaros de cierto sector de la oligarquía o de la ultraderecha más rancia y conservadora. Yo creo que en verdad quienes están ejerciendo el poder hoy por hoy son estas personas que están efectivamente haciendo circular por las redes el mensaje de que Toledo llega y están nerviosos. No solamente que es que Toledo es el representante de tanta gente que estuvo con él, sino que están expandiendo la idea de que Toledo viene a echarlos a todos, ¿no? Cosa que la vez pasada me preguntaron si Toledo podía llegar y acogerse a la colaboración eficaz. Porque además recuerden que cuando llega Toledo, quien lo recibe del Ministerio Público no es precisamente José Domingo Pérez, que es el fiscal del caso, sino la fiscal de la Nación, que es un elemento absolutamente funcional precisamente a este grupúsculo con tanto poder, ¿no? Que está ejerciendo el poder hoy por hoy, el poder formal en el país, formal y material, ¿no? Entonces, creo que hay ahí alguna intención, efectivamente, porque además creo que se filtró lo que le habría dicho, ¿no? Y le habría ofrecido beneficios premiales a cambio de información. Se entiende que esos rumores que se extendían por las redes en verdad están sostenidos en esa conducta de la fiscal de la Nación, que como digo, es una pieza, ¿no? Igual que ellos, igual que Boluarte, en verdad, marginal, ¿no? Porque no, estas señoras piensan que han conseguido un ascenso social, seguramente, ¿no? Pero en verdad, como en algún momento le pasó a Humala, yo creo que una vez terminado el gobierno de Boluarte, pues estará más lejos de donde está ahora que nunca, ¿no? Gracias. A ver. Anímense. A veces estos temas
los tendemos a mirar por la parte legal o se nos hace complicado, ¿no?, comprender esos temas, ¿no? Pero los temas más sociales, políticos, económicos que implica esto, podríamos de repente compartir, compañeros. Mónica ha levantado la mano. Sí, Mónica. Sí, gracias, Julio, por la presentación. A riesgo de volver a insistir sobre algo que ya has comentado mucho, quería ver si podías precisar este tema de la separación de los expedientes que desde Estados Unidos vienen así. Eh, Eso sí significa un problema aquí porque limita mucho las posibilidades de tener un proceso más integral, ¿verdad? Y de juzgar a Toledo por delitos que definitivamente sabemos que se han cometido, ¿no? Que hay suficiente material probatorio para eso. Mencionabas que esa es una tarea exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, el conseguir que Estados Unidos apruebe o facilite esa investigación. No le cabe papel allí al Ministerio Público o al equipo eh, que justamente ve este caso. Eso por un lado, y lo otro es, siendo el tema eh, eh, del delito mayor, porque se le ha extraditado a Toledo lo de IRSA, esto también compromete a varias gestiones presidenciales, ¿no? ¿Qué implicancias crees que pueda tener, por ejemplo, las investigaciones? Porque esto tiene todo un hilo, ¿no? Un hilo conductor que viene de atrás, estuvo involucrado García. ¿Qué implicancias puede tener, por ejemplo, para Humala o para otros actores que hayan estado también inmersos en el proceso? Gracias. No, gracias a ti, Mónica, por la pregunta. Creo que es bien interesante porque, efectivamente, primero, creo que la estrategia siempre debiera ser, en estos casos que están además conectados en los hechos, tener una visión procesal también unitaria, ¿no? También holística, que mire todo como un solo caso, digamos, un gran caso separado en dos procesos, si se quiere, por razones temporales, pero como un solo, que sea mirado como un solo caso, y eso va a ser imposible en tanto no se consiga la ampliación de la extradición de Toledo. Julio, ¿qué? Hola. Sus micrófonos, por favor. ¿Sí? ¿Alguien? No. Creo que eso va a ser, bueno, va a ser imposible hasta que no se consiga la ampliación de la extradición, ¿no? Y creo que mientras eso pase, el proceso por colusión seguirá su curso con las pruebas que hoy más o menos conocemos, además porque son bastante públicas, ¿no? El problema que yo veo para los otros casos no está relacionado tanto con el caso de la CIRSA solamente. Recordemos que el caso de lavado de activos también tiene relación con el caso de la CIRSA, pero es un caso diferente. En tanto, en el caso de Toledo hay prueba directa de la entrega de que se le hizo llegar, ¿no?, una cantidad de dinero, y hay prueba también respecto de lo que fue o lo que pudieron ser los acuerdos colusorios entre Toledo y los funcionarios de Odebrecht. En otros casos no hay tal prueba directa, hay algunos indicios, hay una cadena de indicios en varios de los casos, y en otros lo que hay es más bien entregas de dinero a cambio de, o más bien, concesiones desde el Estado, de los representantes del Estado, a cambio de dinero para campañas políticas, ¿no? Esto que en su momento, digo en su momento porque hace unos años ya se legisló respecto de el financiamiento ilegal de campañas políticas como un tipo penal autónomo, ¿no? Antes no existía este tipo penal, y entonces lo que vieron mejor los fiscales del caso Lava Jato fue imputar de delito de lavado de activos, ¿no? Esas conductas que hoy
estarían dentro del espectro del delito de financiamiento ilegal de partidos políticos o de campañas políticas, fueron imputadas a título de lavado de activos por los fiscales, porque antes no existía este tipo penal. Entonces, la dificultad del caso de lavado de activos sí creo que va a dificultar también, porque este sería un caso muy importante para avanzar, para entregar pruebas, para actuar las pruebas en el juicio, y por lo tanto para alumbrar también los otros casos de lavado de activos, y eso no va a pasar, ¿no? O sea, creo que ese caso va a avanzar de una manera distinta, y eso puede sí tener algunos problemas en los otros casos donde se imputa también lavado de activos, ¿no? La buena noticia en todo caso es que por el delito de colusión yo creo que yo decía, el control de acusación va a ser largo seguramente porque he visto además algunos de las audiencias previas, y me parece que hay una cantidad de pruebas que tiene el Ministerio Público que sustentar, de tal manera que sí, a mí me parece que hay una conexión entre lo que pasa hoy día con Toledo y lo que puede pasar con los demás, ¿no? Los demás imputados en otros procesos. Gracias, Julio. Eduardo, ¿quieres opinar? He visto que has prendido tu cámara y abierto tu audio. Quiero preguntar. Adelante. Yo diría, de los temas sustantivos de los que se habla con bastante facilidad es el de la judicialización de la política. Sin embargo, la contraparte de ese tema, del que nunca se habla, en todo caso no se lo hace con la misma intensidad ni con la misma fuerza, es la politización de la justicia. Y me da la impresión que el caso de Toledo es una buena ocasión para mirar cómo funciona esa politización. El papel histriónico, protagónico de la fiscal de la Nación, en un momento en el que por enésima vez está severamente cuestionada por su prontuario que no currículum, a las disputas entre los fiscales que estuvieron mirando el propio caso de Toledo, la aparición de Vela, por señalar algunos de los elementos de esta trama, me da la impresión que aluden a una situación que debe verse seguramente con mayor claridad en otros casos, pero que aparecen en con relativa transparencia, con, digamos, una colita que es un tema al que vivo dándole vueltas, y del que tú, en fin, tienes conocimiento de causa porque has sido parte de alguna manera de la maquinaria desde distintas ubicaciones. Si en los 80s e inicios de los 90s, Ministerio Público y Poder Judicial eran feudos de una banda aprista, en los 90s se crea como competencia una banda fujimorista que podía ponerse de acuerdo en algunos puntos, pero que competía por las posiciones de poder y por decisiones en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Con la transición a la democracia llegan otros rostros y otras gentes, digamos, a ambos espacios, algunos de los cuales incluso llegan a ocupar posiciones de poder, pero es evidente que para hacerlo estaban obligados, no veo otra manera de entenderlo, a negociar con una de las bandas o con sectores de las bandas, porque nunca tuvieron la fuerza para eliminarlas. Y me da la impresión que eso es también lo que estamos viviendo ahora. Me gustaría conocer tu opinión y reacción sobre ambas cosas, Julio. Gracias. No, gracias a ti, Eduardo, sobre todo por
la lucidez, porque has dicho efectivamente lo que a mí me parece que es a todas luces lo que está pasando, ¿no? Y es una evaluación muy rápida de varios años de desarrollo de este sistema de administración de justicia que en verdad ha pasado por la ocasional captura de algunos regímenes y que hoy sí pues se muestra a merced de... Yo creo que lo que hoy tenemos en verdad no es lo que teníamos en los 80s, 90s, ni después de la caída, inmediatamente después de la caída de Fujimori, sino una especie de confluencia de organizaciones criminales haciendo sinergias que no necesariamente tienen los mismos intereses, pero tienen a sus... representantes más insignes conectados por ambiciones y, por supuesto, intereses económicos, ¿no? Pero que están separados también cuando es necesario, ¿no? Porque obedecen a intereses distintos. Entonces, yo creo que el Ministerio Público y el Poder Judicial no son ajenos a eso, ¿no? Y hoy por hoy hay feudos, ¿no? Bueno, algo muy, muy gráfico de eso fue el caso de los cuellos blancos, ¿no? O sea, el caso de los cuellos blancos lo conocimos porque en algún momento estos mecanismos de interceptación de las comunicaciones dieron con que varios miembros del Consejo Nacional de Magistratura o fiscales o jueces tenían conexiones directas, ¿no? Con sujetos que estaban relacionados al narcotráfico. Entonces, claro, una de esas organizaciones criminales obedece a bandas de narcotráfico, no tengo ninguna duda, ¿no? Pero también están los de las universidades chicha, también están los del transporte informal, también están los de los faites del Callao. Tienen una señora muy cómodamente sentada en el hemiciclo, ¿no? Vociferando en favor de ellos. Hay una cantidad de representantes de esos subgrupos de una realidad criminal en el país que han sido tomados, ¿no? Yo creo más bien que hay una especie de... que es algo que pasa con la corrupción en general en el Estado, ¿no? Creo que cuando hay este tipo de redes criminales, lo que ocurre cuando ocurre una especie o una pretensión de desmontaje de esas redes, lo que quedan son núcleos, ¿no? De corrupción que no se van así nomás, que viene alguien después a suceder a ese sujeto que fue expectorado por el sistema o por la contundencia o por el azar, y llega y encuentra todo montado para volver a aferrarse a eso y ser funcional a nuevos intereses o antiguos intereses, ¿no? Y eso creo que está pasando con mucha claridad en este momento en el sistema de administración de justicia. Lo de la fiscal de la Nación es evidente. O sea, la fiscal de la Nación obedece, y yo no tengo ninguna duda, cada vez tengo menos dudas en todo caso, de que la señora es funcional a intereses criminales, ¿no? Intereses criminales diversos, además, diversos. Y en eso está además protegida por quienes ejercen el poder hoy día, ¿no? Quienes ejercen el poder detrás de Dina Boluarte, quiero decir, ¿no? O sea, quienes la sostienen tapándose la nariz, ¿no? Gracias, Julio. ¿Alguien más se anima? A comentar. Yo también quería preguntarte, Julio, bueno, o al menos pedir tus comentarios, porque el tema o el análisis de la corrupción, un poquito más, de manera más general, ya está hace años como instalada en los discursos, ya salen en las encuestas, que es uno de los problemas centrales.
y entendemos que se ha avanzado, ¿no?, en judicializar los delitos, y con más o menos tenemos presidentes presos, es lo que siempre, bueno, al menos me comentan a mí personas de otros países, ¿no? Por lo menos ustedes tienen algunos presidentes presos. En esos lados, como que el país podríamos decir que ha avanzado algo, pero en temas más del control, de los estándares de la transparencia, o el tema de la gestión pública y sobre todo de la participación ciudadana en estas estrategias anticorrupción, eso es todavía como que está como en un déficit, ¿no? Si bien normas tenemos, no se logran implementar del todo todas, no se llega a todos los procedimientos, y hay como una idea también de que solo es un tema jurídico, legal, por el que hay que atacar, ¿no? Entonces me gustaría así algunos comentarios tuyos por ese lado. Gracias, Molina. Sí, bueno, lo primero es que, sí, pues efectivamente, a mí me pasa lo mismo que a ti cuando estoy fuera del país y a alguien le toca comentar lo que está pasando por acá, pues lo primero que dicen es, bueno, sí, o sea, por lo menos la justicia de ustedes funciona, ¿no? Tienen varios presidentes presos. Y yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas, porque en verdad creo que el hecho de que haya tantos presidentes presos es una expresión de la degradación política y sobre todo de lo que significa el ejercicio del poder, ¿no?, en un sistema como el nuestro. Eh, y creo que es una mala noticia en lugar de ser buena, ¿no? Porque además, digamos, si miramos cómo funciona el sistema de administración de justicia en otros casos, nos daremos cuenta que es igualmente ineficaz, lento, paquidérmico, a pesar de que desde el 2004, en teoría, tenemos un sistema distinto, ¿no?, más ágil, más público, en verdad. O algo está pasando con los operadores del sistema, o las cosas son tan iguales en términos de corrupción del sistema también, que no hay manera de reformar esto si antes no se tiene una mirada de la expansión de la corrupción, ¿no? Y ahí creo que sí, creo que tienes toda la razón cuando dices que efectivamente hay una mirada excesivamente jurídica del fenómeno de la corrupción, ¿no? Yo sí, incluso cuando fui procurador, traté de que ese no fuera el norte, ¿no? La defensa del Estado no tiene que estar relacionada únicamente a la defensa penal en última instancia, sino que tiene que haber una estrategia que enfoque el problema desde diferentes prismas, ¿no? Por ejemplo, creo que la idea está extendida de que la corrupción afecta el patrimonio del Estado, que está bien, ¿no? Que está bien para la Contraloría, que está bien para transmitir lo perniciosa que es la corrupción, puede ser mucho más contundente si la miramos desde que la corrupción afecta derechos fundamentales, derechos de todos los ciudadanos. Y eso no se mira con la contundencia y con el rigor que uno quisiera, que estudiamos el fenómeno de hace años, ¿no? Y creo que esa falta de mirada multidisciplinaria de la corrupción y de su combate nos hace todavía estar bastante lejos de tener eficacia en ese combate, ¿no? Eso. A mí me pareció que Mario quería opinar, pero creo que se le ha ido
No lo veo. Nadie más se anima. Entonces vamos a ir cerrando. No sé, Julio, si tú quieres comentar algo más. No, solamente agradecerte, Molvina, agradecerles a todos y todas por la invitación. Siempre es bacán estar en estos espacios, reflexionar un poco sobre esto. Yo hace tiempo que estoy además en la actividad privada y ya los temas que más me apasionan me son a veces incluso ajenos, ya. Sigo investigando, escribiendo algunas cosas, pero ya en el día a día estoy mucho más atento a lo privado. ¿Qué condena? Listo, si podemos, como tenemos un poquito de tiempo, prender las cámaras para tomarnos hacer una toma de la sesión. Muchas gracias, Julio. Muy interesante de ver. No, gracias a ustedes. Hoy ya salió agarrándose el ojo. Bien. Bueno. Voy a detener la grabación.